Historia real de El Exorcista. Muchos creen que El Exorcista es solo una película nacida de la imaginación de un escritor. Pero la realidad es mucho más oscura, más fría y sobre todo, más real. Cierra los ojos por un segundo e imagina el frío. No un frío de invierno, sino ese aire denso y congelado que de pronto invade una habitación cerrada. El tipo de frío que te eriza los vellos de la nuca y te avisa que ya no estás solo. Ese es el frío que se instaló en 1949 en una pequeña casa de Cottage City, Maryland. Allí vivía Roland Doe, un niño de 14 años atrapado en una normalidad que estaba a punto de pudrirse. Roland era un chico solitario, cuyo único refugio real era su tía Harriet, una mujer mística que lo introdujo en los misterios de la Ouija. Cuando ella murió en enero de ese año, el dolor del niño se transformó en una obsesión ciega. En la oscuridad de su habitación, Roland comenzó a llamar a las puertas del otro mundo, implorando una última palabra de su tía. Pero cuando abres una puerta en la penumbra, nunca sabes realmente qué es lo que va a entrar a través de ella. Los ruidos empezaron pocos días después del funeral. Al principio eran casi imperceptibles, el sutil crujido de la madera que podrías confundir con el asentamiento de una casa vieja. Pero luego se transformaron en rasguños ásperos, rítmicos, persistentes, que resonaban directamente detrás de las paredes y debajo de las tablas del suelo, como si uñas invisibles y alargadas intentaran desgarrar la realidad para abrirse paso. La madre de Roland pasaba las noches en vela, conteniendo la respiración en medio de la oscuridad total, escuchando el eco de unos pasos pesados y arrastrados que subían lentamente las escaleras del sótano. Pasos que avanzaban por el pasillo y se detenían en seco, durante horas, justo al otro lado de la puerta de su dormitorio. El horror ya estaba ahí, esperando en el umbral, pero lo verdaderamente aterrador estaba brotando en el interior del propio niño. El auténtico terror psicológico no empieza con monstruos grotescos. Empieza en los ojos de la persona que amas, cuando te das cuenta de que lo que te está mirando ya no es ella. La mirada de Roland se transformó en algo fijo, vidrioso y profundamente hostil. Sus pupilas parecían devorar la luz, y en su rostro se dibujaba una quietud antinatural, una máscara vacía de cualquier rastro de humanidad. La cama del niño comenzó a sacudirse violentamente en mitad de la noche, elevándose y golpeando el suelo con una fuerza brutal que amenazaba con romper las vigas de la casa. Los objetos de su habitación cobraron una vida macabra y caótica. Los cuadros religiosos se volteaban solos, quedando de cabeza. Los muebles pesados se arrastraban por el suelo sin que nadie los tocara, y un olor fétido, insoportable, una mezcla nauseabunda de carne descompuesta, heces y azufre, comenzó a emanar de los rincones, impregnándose en las sábanas, en la ropa y en los poros de Roland. Era el olor de la corrupción espiritual, una pestilencia que te hacía querer vomitar solo con respirarla. Los médicos locales fueron consultados de urgencia. Le hicieron pruebas psiquiátricas, electroencefalogramas y minuciosos exámenes neurológicos, buscando una explicación lógica. Un tumor, una psicosis, lo que fuera. El diagnóstico siempre fue el mismo: nada. El cuerpo del niño estaba físicamente sano, pero su mente se estaba ahogando en un abismo negro que la ciencia no podía cartografiar. Y entonces la carne habló. Bajo la ropa de Roland, su piel comenzó a burbujear en ampollas y heridas vivas. No eran cortes aleatorios de un niño que se autolesiona. Eran letras perfectas, palabras enteras grabadas en su pecho y muslos, con la precisión implacable de un bisturí invisible que abría la carne desde adentro hacia afuera. La palabra Hell
supuró sangre en su pecho. En sus piernas, líneas rojas y profundas dibujaron la palabra Louis, señalando con sadismo el destino a donde la entidad quería arrastrarlo. Desesperada, sin dormir y al borde de una psicosis colectiva, la familia huyó a San Luis, Missouri. Pero es inútil huir cuando el monstruo viaja anidado en tu propio pecho. En San Luis, la Iglesia Católica tomó el caso. El exorcismo formal quedó en manos del padre William Bowdern y el joven jesuita Walter Halloran en una habitación aislada del hospital Alexian Brothers. Lo que estos hombres presenciaron y sintieron allí dentro destrozó su salud mental y los persiguió en sus pesadillas hasta el día de su muerte. La habitación fue despojada de todo objeto que pudiera ser usado como arma. Solo quedaban una cama, una cruz, agua bendita y la fe flaqueante de los sacerdotes. Al pronunciar las primeras palabras en latín del ritual de exorcismo, la atmósfera de la habitación se volvió insoportablemente densa. La temperatura descendió de golpe por debajo del punto de congelación. El aire se volvió tan espeso que costaba respirar y los presentes veían su propio aliento congelarse en bubillos grises. Roland entró en un trance violento y espantoso. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de una manera tan antinatural que los huesos de su columna crujieron de forma espeluznante, amenazando con partirse en dos. 5 hombres adultos tuvieron que abalanzarse sobre el cuerpo del adolescente para intentar mantenerlo pegado al colchón. Pero la fuerza que emanaba de ese cuerpo demacrado era sobrehumana, destructiva. En un descuido, Roland logró liberar un brazo con la velocidad fulminante de una víbora. Arrancó una de las maderas de la cama y la clavó con saña en el brazo del padre Halloran, desgarrándole la carne hasta dejar el hueso expuesto en medio de un charco de sangre. Pero la violencia física no era nada comparada con la tortura psicológica. La entidad que habitaba en Roland conocía los secretos más oscuros, sucios y vergonzosos de cada persona presente en la habitación. Con una voz gutural, desdoblada, una frecuencia grave que vibraba directamente en el estómago y parecía salir de las profundidades de una tumba. El ser comenzó a escupir los pecados ocultos de los sacerdotes. Les susurraba al oído sus mayores miedos, sus dudas más íntimas sobre la existencia de Dios, sus fracasos morales y sus deseos reprimidos. El demonio no solo quería destruir al niño, se estaba alimentando de la cordura de los hombres que intentaban salvarlo, desgastando sus mentes hasta hacerlos dudar de su propia realidad. Roland escupía una saliva espesa, verdosa y oscura directamente a los ojos de los religiosos con una puntería inhumana. Durante los rezos, el niño imitaba ladridos de perros rabiosos, emitía risas burlonas que helaban la sangre, y profería blasfemias espantosas en latín clásico y griego antiguo, idiomas que un niño de 14 años de Maryland jamás había escuchado en su vida. Pasaron las semanas y se realizaron más de 30 sesiones de exorcismo. El ambiente en esa habitación era de pura desesperación. Los sacerdotes estaban físicamente agotados, con los ojos hundidos por el insomnio crónico y las mentes rotas por el horror de enfrentarse cara a cara con la maldad pura e inteligente. El niño era un cadáver viviente, demacrado, perdiendo peso a un ritmo alarmante, suspendido en el filo entre la vida y la muerte. La noche del 18 de abril de 1949, el horror llegó a su clímax. El padre Bowdern, con las manos temblorosas por el cansancio, pero con una furia nacida de la desesperación, obligó a la entidad a revelar su nombre. La respuesta no fue una palabra, fue un estallido de furia de la habitación entera. Los muros comenzaron a vibrar. Un zumbido ensordecedor y agudo llenó el espacio, haciendo que los cristales de las lámparas estallaran en 1000 pedazos. El rostro de Roland se contorsionó en una mueca de agonía tan extrema que sus rasgos parecieron derretirse. Las marcas de su piel
volvieron a abrirse, derramando sangre fresca que dibujaba la silueta perfecta de una criatura con cuernos sobre su pecho. De pronto, una voz completamente diferente, limpia, majestuosa, pero tan ensordecedora que causaba dolor físico, resonó no en el aire, sino directamente dentro de la cabeza de todos los presentes. Un eco mental absoluto que ordenó: «Maldito sea, vete Satanás, yo soy San Miguel, y te ordeno que dejes este cuerpo ahora». El cuerpo de Roland se tensó al límite físico. Sus músculos se endurecieron como el hierro, mientras una fuerza invisible parecía tirar de él hacia el techo. Y luego cayó desplomado, flácido, sobre la cama. Un silencio sepulcral, espeso y pesado, inundó el cuarto. El olor a azufre y muerte desapareció por completo en un segundo, reemplazado por una extraña frescura alpina. El niño abrió los ojos, miró a su alrededor, parpadeando confundido, con las pupilas limpias de aquel brillo siniestro y demoníaco. Miró al padre Bowden con una fragilidad absoluta, y con su verdadera voz infantil susurró: «Se ha ido». Roland Doe sobrevivió a la experiencia. Creció, tuvo una vida normal, formó una familia y llegó a trabajar para la NASA, bloqueando por completo esos meses de su infancia como un mecanismo de defensa extremo de su cerebro para no caer en la locura. Murió en 2020, llevándose a la tumba los detalles que su propia mente decidió sepultar bajo llave. El hospital Alexian Brothers fue demolido años más tarde, intentando borrar la cicatriz de lo que allí ocurrió. Sin embargo, los hombres que estuvieron en esa habitación nunca volvieron a ser los mismos. Algunos sufrieron crisis nerviosas severas que los incapacitaron de por vida. Otros se retiraron al aislamiento absoluto en conventos, obsesionados con la limpieza y la luz, huyendo de la oscuridad hasta el fin de sus días. La ficción nos enseñó a temerle a las luces que parpadean, a las cabezas que giran y a los insultos grotescos. Pero la historia real nos deja una verdad muchísimo más perturbadora, una que se queda contigo cuando apagas la luz. El verdadero terror no es lo que una entidad puede hacerle a una habitación. El verdadero terror es saber que la mente humana es una puerta que no tiene cerrojo por dentro. Y que a veces, en la absoluta soledad de la noche, por curiosidad, por dolor, o simplemente por un terrible error, podemos dejar esa puerta entornada, para que algo que nos observa desde la oscuridad decida entrar. Y una vez que aprende el camino, ya sabe dónde encontrarte.